Tendrás que tomar una decisión. Venir a Jesús o seguir con tu vida como está. Pero déjame te digo una cosa. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde, porque nadie nos garantiza, hermanos, a usted y a mí, que el día de mañana volvamos a abrir nuestros ojos. Nadie nos lo garantiza. Puede ser que esta noche sea la última. Y si nuestro corazón no es recto delante de Dios, si nuestra vida no está bien delante de Dios, será muy tarde cuando abramos los ojos en la otra vida y digamos: ¿por qué no hice caso? Mire, yo una vez tuve un sueño y se lo voy a contar. No tenía mucho de ser bautizado yo, pero aunque yo era bautizado, le voy a decir esto: yo no vivía conforme al corazón de Dios. Yo había sido bautizado, pero mi vida estaba en pecado. Mi vida estaba en pecado. Y no hacía mucho que yo me había bautizado. Y yo tuve un sueño. Y yo soñé que estaba en un lugar, en una casa. Pasaban unas personas tirando balazos. Cuando me di cuenta, supe que ya había muerto por una de esas balas. Y cuando me doy cuenta, sé que ya estoy muerto. Y empiezo a caminar. Y empieza a pasar mucha gente. Miles de gentes así. Y yo iba caminando y caminando. Hasta que llegué a un lugar. Y estaba una mujer, como una mujer, con su pelo largo como por aquí. Pero ese personaje, hermanos, yo no sé si era mujer o no. Yo estoy diciendo que una mujer porque tenía el pelo como por aquí. Pero ese personaje estaba todo de blanco. La cara, el pelo, la ropa, todo de blanco. Y cuando yo llegué ante ese personaje, iba a mi lado una tía. Y había dos caminos. Había algo parecido como esto, hermanos. Unas escaleras que bajaban, pero de abajo salía lumbre. Y había como otro camino para allá. Y aquí estaba el personaje, y aquí estaba yo. Y yo ya estaba muerto por esa bala. Y el personaje ahí me estaba preguntando, ya no recuerdo qué. Pero lo que sí sé, que este personaje daba a entender que me iba a mandar para donde estaban las llamas. Pero la tía que iba conmigo le dijo a este personaje, le dijo: pero él se acaba de bautizar. Y cuando mi tía le dijo esas palabras, ese personaje dijo: ok, entonces ahorita vengo. Agarró, se fue y luego regresó. Y luego me dijo: ok, pásale por acá. Y me pasó por otro camino, ya no fui para abajo. Y llegué a un lugar y ahí me encerraron. Pero yo sabía que no estaba con el Señor. Yo sabía que yo no estaba con el Señor. Yo estaba solo en una habitación. Y yo escuchaba gritos como de mujeres abajo, porque yo sabía que donde yo estaba no había lumbre, pero yo estaba en un cuarto solo ahí. Y yo sabía que abajo había lumbre. Y yo empezaba a escuchar los gritos de una mujer. Y decía: no, los niños no tienen la culpa. No. Porque déjeme decirle una cosa, jovencito y jovencita. Los niños también pueden ir al infierno si viven en pecado. Porque hay muchos niños que a su temprana edad ya fuman droga, inhalan cemento por la boca y andan drogados en las calles. Porque muchos de ellos son niños sin padres que viven en las calles. Esto se mira mucho en México, en las ciudades marginadas donde hay mucha pobreza, hermanos. Niñas chiquitas tienen que entrar a prostituirse,
Entonces no porque sean niños no van a ir al tormento. Aquí no se trata de que si eres niño o no eres niño. Aquí se trata que el alma que pecare, Dios lo dijo en su palabra como el agua, claro, el alma que pecare, esa morirá. No importa si eres niño o niña, lo que seas. Y mire que cuando yo estaba ahí, hermano, solo en ese cuarto, y yo sabía que no estaba con Dios, me empezó a entrar una tristeza y decía: nunca más voy a volver a ver a mis papás, nunca más voy a volver a ver a mi familia. Y me empezaba a entrar el redargüimiento, hermanos, y decía: ¿por qué no le eché ganas para servirle a Dios? ¿Por qué no me esforcé? Y es que la verdad, hermano, ese lugar será horrible si no nos arrepentimos de todo corazón y digamos: y ya no va a haber otra salida. Yo no sé si tú me puedes entender. Por eso hoy es el día de salvación. Si tú reconoces que tu vida no está bien delante de Dios, solamente tú lo sabes y yo lo sé. Seamos sinceros con Dios. Al terminar, pasa a este altar y arregla tu vida con Dios, porque mañana puede ser tarde. Y luego dice, hermanos: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y luego en la versión hispanoamericana dice: odiar al hermano es como darle muerte, y deben saber que ningún asesino tiene dentro de sí vida eterna. Gloria sea al Señor. Y luego dice, hermanos, 1 de Juan 3:6: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, óigame bien, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y luego dice, hermanos, en la versión actual dice: pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando, porque es un hijo de Dios. ¿Se da usted cuenta, hermano? Si usted ha dejado de pecar, eso es la mayor señal que tiene usted para su vida, que ahora usted es un hijo de Dios. Esa es la señal. Si usted ahora aborrece el pecado, si usted ahora ama la justicia, si usted ahora se deleita en obedecer a Dios, en amar a Dios, esa es señal de que usted es un verdadero hijo de Dios. Esa es la señal, hermanos. Pero si todavía amamos el pecado, si todavía practicamos el pecado, no nos engañemos a nosotros mismos. Vengamos a los pies de Jesucristo y digámosle: Señor, yo reconozco que solamente tú puedes salvar mi vida, perdonar mis pecados y hacerme un verdadero hijo tuyo. Aquí estoy, Señor, perdóname. Y luego dice, hermanos, para empezar a terminar, en Romanos 6:14:
Suban por favor los de la alabanza. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Y eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante que usted y yo entendamos. Hermanos, usted y yo, que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Tenemos que tener sumo cuidado. Sumo cuidado. Sumo cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque acabamos de leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Mire, hermanos, ya con esto termino. Puestos de pie. Nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios no tiene robots. Cuando Dios te salvó, no te cambió el cerebro y te puso una máquina para que fueras un robot. Dios te dejó la libertad de que tú y yo escogiéramos. Y por eso la Biblia nos advierte y nos dice: ustedes, que ya Jesucristo los ha libertado, tengan mucho cuidado de no volverse voluntariamente a hacerse esclavos del pecado. Porque el que se haga esclavo del pecado, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Yo voy a invitar en esta tarde toda la iglesia aquí reunida. Vamos a pasar este altar y vamos a orar a Dios. Vamos a platicar con Él, toda la iglesia. Este es un llamado para toda la iglesia. Vamos a venir a este altar. Dios conoce nuestras vidas, hermanos. Vengamos y platiquemos con Él. Dios no quiere condenarnos. Dios no nos está juzgando. Dios lo que quiere es que seamos libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero es necesario reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas. Mira, porque hermano, estamos delante